Un saludo de bienvenida para todos. En este episodio vamos a compartirles la evolución sociohistórica del municipio de Pajarito, Boyacá. Para esto hemos tomado la información con el debido permiso del libro Pajarito, Sombras, Luces y Horizontes. Este texto escrito fue una recopilación de información de testimonios de habitantes de dicho municipio. Las autoras de esta gran obra sobre Pajarito, Boyacá son las licenciadas Josefina Cruz Mendoza y Graciela Martínez Rodríguez, las cuales trabajaron arduamente para poder elaborar este libro que cuenta el origen y desarrollo de nuestro pequeño municipio. También fue para estas profesoras un trabajo de investigación obteniendo el título de licenciatura en Básica con énfasis en español e inglés en la Universidad Mariana en el año de 1998. Este texto comprende 180 páginas en las cuales se describe diferentes contextos que se han sucedido en dicha región. Desde el año 1999 y hasta el presente 2020, según indagaciones, parece ser que no existe otra obra escrita que describa de forma completa a Pajarito, Boyacá. Hoy daremos lectura entonces al capítulo número 3, como ya se mencionó al inicio, sobre la evolución sociohistórica del municipio de Pajarito. Les contamos que el grupo de trabajo de este podcast está conformado por Daniela Ariza, Lisbeth Castañeda y Viviana Lozano. Sean todos bienvenidos. Evolución sociohistórica del municipio. Teorías sobre el origen del nombre. En la época en que se estaba abriendo la pica para la construcción de la carretera de Sogamoso a Pajarito, trabajaba como empleado el señor Adán Rodríguez. Don Adán Rodríguez contaba que el sitio donde estaba ubicado el caserío era montañoso con grandes piedras y abundaba la planta denominada platanillo, la cual atraía gran variedad de pájaros y por este motivo el poblado fue bautizado Pajarito. Para ir hacia el llano a traer el ganado, los ganaderos debían pasar el río por una cabuya para llegar al otro lado a una vivienda grande, utilizada por los viajeros como posada. A la dueña de la casa le agradaba cuidar aves ornamentales, tenía muchas jaulas en las que encerraba gran variedad de pájaros que los viajeros le traían del llano. Los viajeros comentaban que se iban a quedar a Pajarito, de ahí parece venir el nombre del municipio. Fundación de Pajarito. La primera referencia que se tiene del pueblo de Pajarito data de 1819. Se sabe que su existencia es anterior a la fecha. La fundación oficial del poblado se llevó a cabo en 1825 y su erección como municipio fue en 1853 a cargo de los colonos. Vivían en Pajarito algunas personas de baja estatura, de aspecto muy singular, que tenían coto, por lo cual los llamaban cotudos, en unas pequeñas ramadas hechas de madera y techo de hojas de caña, platanillo y astillas de palo. De acuerdo con algunas comunicaciones entre el general Santander y el teniente coronel Moreno, Pajarito ya existía antes de la guerra de independencia. En el capítulo 5 del libro Álbum de Boyacá, titulado El Ejército Patriota, escrito por Cayo Leonidas Peñuela, se encontraba la siguiente alusión a Pajarito. Primero procuró una conferencia con el teniente coronel Moreno, gobernador de Casanare y hombre de bastante influjo en la provincia, el cual informó del estado de completa desorganización en que se hallaba la infantería rebelada con Arredondo contra Páez y Moreno, la caballería disuelta, la mejor
y la demás esparcida en pequeños grupos que a duras penas se ponía de acuerdo delante del enemigo. Los jefes en completo desacuerdo, por cuanto cada cual rehusaba la obediencia al otro sin rentas y recursos de ninguna clase, por lo cual las tropas andaban casi desnudas. Por alimento tenían carnes de las innumerables crías de ganado que los jesuitas habían dejado en las misiones, y eso casi siempre sin sal, porque los realistas guardaban con mucho esmero las salinas de Sácama, Chita y Muñeque, por lo que no les quedaba más recursos que disputarse a los enemigos. Con las armas en la mano, las otras de Chames a Pajarito y Recetor, tantas cosas contrarias era para probar la paciencia y constancia del mejor patriota. Para colmo de calamidades, el enemigo hacía correr la voz de que el día menos pensado invadiría la llanura con el ejército no menor de 500 hombres. No se tenían datos exactos sobre la fundación del municipio de Pajarito, sin embargo existen varios testimonios que nos dan luz frente a este tema. Pajarito fue fundado por desertores del Ejército Libertador. Pajarito fue fundado por comunidades de sacerdotes jesuitas, fundado por indígenas en un sitio ubicado de Puenteadero para arriba al oriente de la población actual. Luego estuvo ubicada en una planada al occidente de donde hoy se encuentra el caserío. Allí se conocieron las cepas de las paredes de la iglesia, que eran de adobe. Se encontraron también restos indígenas, vasijas de barro, ollas, tazas, chorotes y entierros. Luego se fundó el caserío en el sitio actual por colonos venidos de otras regiones como Sogamoso, Labranza Grande, Miraflores, San Eduardo, Aquitania y Pacho, Cundinamarca. El sitio era una montaña donde se encontraban árboles tan gruesos que para derribarlos se necesitaba 5 hacheros a la vez. Las primeras casas fueron construidas por el señor Bruno Espinosa, quien era dueño de todo el terreno del municipio, desde la Peña de Gallo hasta Magavita, tierras que según se dice recibió como pago de cesantías por haber trabajado mucho tiempo al servicio del gobierno. La esposa del dueño de lo que ahora es Pajarito era la señora Isabel Camargo de Espinosa. Después de algún tiempo, esta familia comenzó a vender lotes a las personas que fueron llegando. En 1917 había unas 12 casitas hechas de bareque y techadas con pasto guineo y platanillo. Vivían unas 300 personas en el municipio. Las veredas eran habitadas por 2 o 3 familias. Según cuentan los más ancianos, algunas de las personas que habitaban en Pajarito en los primeros años de este siglo eran Nepomuceno Prieto, Julio Camargo, Bárbara Guevara, Florinda Hurtado Orduz, Úrsula Prieto, Ana Laura Prieto, Trino Corredor, Maruja Corredor, José Salamanca, María Engracia Rodríguez, Nicolás Hernández, Ulpiano María Arisa, María Paz Salamanca, Bernardino Salamanca y otros. Por aquella época funcionaba una pequeña escuela en el terreno que en la actualidad ocupa la plaza de mercado. Era una construcción de adobe y techo de paja. Después de la violencia funcionó donde es hoy el templo parroquial. Los alumnos de aquella época tenían que colocar piedras y tablas para sentarse y escribir. Unos años después se trasladó la escuela donde hoy funciona el colegio del municipio. Algunos profesores de esta época fueron Saturnina Gil de Gómez, Eloísa Salamanca, Antonio Caro, Edilza Monroy, Maruja Corredor, Ana Victoria Soto de Castillo, Olga Monroy, Alicia Vargas y otros. Años más tarde se dividió la
primaria los grados tercero, cuarto y quinto se dictaban donde hoy funciona el colegio y los grados primero y segundo fueron trasladados a donde hoy funciona la primaria, que por aquella época era la única construcción de piedra que había dejado en pie la violencia. En ella también funcionaba la administración municipal, la cárcel y el puesto de carabineros. En la esquina donde funcionaba la caja agraria, antes de la toma guerrillera del 10 de septiembre de 1997, había una casa donde funcionaba la recaudación de impuestos. Allí vendían aguardiente por mayor y al detal. En 1920 las casas eran techadas con unas palmas llamadas yagua que abundaban en la región y cuyos techos duraban 15 años. En esta época no existía la malanga. Esta semilla fue traída por personas que venían de Pacho, Cundinamarca. Más tarde, en la misma esquina, se construyeron las instalaciones de la cervecería Bavaria para depósito y oficinas. Por falta de resultados, estos terrenos fueron donados al municipio para la construcción allí del Palacio Municipal, que sería destruido en la toma guerrillera de 1997. El cementerio estuvo localizado en el lugar donde hoy funciona el colegio. Tiempos después, cuentan las personas que vivían cerca, se escuchaban pasos, ruidos, gritos, abrir y cerrar las puertas, y en alguna ocasión se le apareció un hombre grandísimo y de aspecto feo al niño Ferney Martínez. El templo del pueblo estaba localizado en el parque, en el lugar donde hoy crece una frondosa ceiba. Estaba construido en paredes de bareque y techo de paja. Más tarde, después de la época de la violencia, se construyó en adobe en un lugar aledaño. Los primeros sacerdotes que vinieron al caserío a oficiar misas y administrar los sacramentos fueron los padres Pedro Mora Martín Armendáriz y Fray Zenón Rodrigo. El primer párroco del municipio fue el reverendo Fray Zenón Rodrigo, de origen español. Le sucedieron los reverendos Isaías Álvarez, español, Enrique Franco, Santiago Puerta, Euben Capacillo, filipino, Armando Romo Delgado, José Rafael Rojas, Hernán Gustavo Duarte, Hernando Beltrán, David Rangel, Saúl Cruz y José Evangelista López, que es el párroco actual. Cabe resaltar la noble tarea evangelizadora que han realizado estos sacerdotes en el municipio, pues a pesar del poco interés de los habitantes por las cuestiones religiosas, se han logrado grandes obras, tanto materiales como espirituales, para la permanencia y crecimiento del pueblo. La ceiba que en la actualidad adorna el centro del parque fue traída desde Unete y sembrada por el entonces personero Trinidad Buitrago en el año 1954 por un costo de 15 centavos. Descripción de Pajarito en 1945. Había pocas casas, construidas algunas de adobe bloqueado y techos de paja, otras de bambú pañetadas con barro y con techo de paja. En la esquina de Los Mariño habían dos casas que funcionaban como guaraperías. En el sitio donde hoy es el templo había una casita con techo de zinc en la cual habitaba la profesora Ana Victoria Soto y su esposo, que era el alcalde. La calle principal era cerca del río. En esa época había una carretera de piedra donde hoy pasa la carretera del Cusiana. Esta calle era propiedad de los señores Wilches, que tenían sus casas hacia la parte interior. Una de las hijas de esta familia era la señora Jesús Wilches, la cual vivió hasta hace poco tiempo en este municipio.
Al frente de la actual plaza de mercado había una construcción con varias piezas de adobe, donde estaba ubicada la personería, el juzgado, la cárcel, la alcaldía y la escuela. La señora Úrsula Hernández tenía una casa en el mismo sitio de su actual residencia. Allí tenía tienda, panadería y hospedaje. También daba alimentación a algunas personas. Donde hoy es la alcaldía, antiguo campamento de obras públicas, había una casa de propiedad del señor Teófilo Vega y de su esposa María Parejo. Cerca de la quebrada La Cogollera, al norte del pueblo, había una casa grande de propiedad de doña Trinidad Corredor. Era una tienda bien surtida, atendida por la señora Rosa de Corredor y sus hijas. El domingo preparaban colaciones y masato. Desde esa época se llamaba a este sitio El Cogollo, nombre que aún conserva. La capilla estaba ubicada donde hoy es la Ceiba, tenía la puerta hacia el río. La capilla también servía como funeraria, pues allí se velaban a las personas que morían. El cementerio se ubicaba donde hoy es el colegio. Los cuerpos se enterraban sin ataúd, envueltos en hojas de platanillo y amarrados con bejucos de barbacoa. Y no había bóvedas, sino que se enterraban en huecos hechos en la tierra. Las festividades del municipio eran muy concurridas por la gente del llano. Se celebraban los primeros días del mes de febrero. En una ocasión cayó un cohete de pólvora sobre la casa del señor Luis Calvo, quemándose la casa en su totalidad. Cuando pasó por aquí la construcción de la carretera del Cusiana, se abrió la actual calle principal y las personas empezaron a construir sus viviendas y al lado de la vía. En la actual residencia de Abelardo Chaparro, los señores Roque Sánchez y Concepción Castro hicieron un campamento en el que colocaron una tienda llamada La Copa Llanera, primera tienda en Pajarito, donde se vendía cerveza y se podía escuchar música de vitrola. Esto atraía a mucha gente que se impresionaba con la música y con la cerveza. En la época en que todavía no existía la carretera, la gente viajaba a pie por un camino de herradura hasta Aquitania, donde vendía sus productos y traía otros que no se producían en el municipio. Llevaban a la espalda bultos de 5 arrobas durante el transcurso de 8 días, que era el tiempo que duraba el viaje. Por aquella época venían de Sogamoso unos señores Vega a vender mercancías que traían en unas maletas llamadas petacas. Ellos colocaban su variada mercancía en una esquina del pueblo a donde acudía la gente a ver la novedad. Para transportar el ganado formaban grupos de 10 reses que eran lidiadas por un hombre y todos los grupos eran dirigidos por el caporal. Llevaban un talego de harina, sal y arveja y al llegar a una posada preparaban sopa para las personas que transportaban el ganado. En aquella época no había potreros sino unos contaderos, es decir, lotes cercados para contar el ganado que eran propiedad del municipio. Allí reunían el ganado para pasar la noche y al día siguiente revisaban si aquel ganado estaba hispiado, es decir, con los cascos maltratados. Si así era, lo calzaban con cachangas cuadradas, de fique amarrado. Lo llevaban en varias jornadas, de Corinto a la Sabana, de Toquilla a San Antonio y de ahí a los corrales, que quedaban más abajo del crucero y luego llegaban a Sogamoso. Para la construcción de la carretera del Cusiana venían varias cuadrillas realizando los trabajos, traían sus trasteos en mulas, avanzaban en jornadas y campaban con tejas de zinc y ahí pasaban la noche. Los trabajos los hacían a pica, pala y carretilla, para abrir la trocha en el sitio llamado Peña de Gallo. Los trabajadores se colocaban unas maderas gruesas de fique desde bien arriba y bajaban por la ladera. Abrían huecos con martillo en la peña, colocaban la pólvora y se subían antes de que hiciera explosión. En esta área murieron muchas personas. Para realizar estos trabajos se cubrían con delantales de cuero para que los pedazos de roca no les hicieran callo. Los sitios donde realizaron la jornada fueron Piedra Pintada, San Antonio, El Goloso, Boca de Monte de Corinto. Llegando al municipio de Pajarito en 1943, su inauguración se llevó a cabo en San Benito, en el campamento de la Esperanza, perteneciente a Raúl Barrera. Allí se preparó un almuerzo con gallina, papa, yuca y chicha. El primer carro que llegó a Pajarito fue una chiva del señor Pedro Arturo. Había línea de los miércoles a los sábados. La sal en la historia de Pajarito.
Pajarito fue considerado un imperio salinero en épocas remotas. Al lado del río había una planada grande en donde vivían algunas personas en casitas. Tenían sus hornos para cocinar la sal y vasijas de barro. En estas vasijas recogían la sal que bajaba por la quebrada Grano de Oro en la vereda de Monserrate. Después de recogerla la cocinaban, luego rompían las vasijas y vendían la sal por pedazos. La gente del caserío tenía por costumbre ir a recoger los granos de sal que quedaban botados junto a los hornos, a lo cual llamaban graniciara. Más tarde vino un derrumbe y tapó todos los hornos de sal, lo mismo que las casas. En la época de la violencia hicieron unos rachos y cocinaban la sal en unas canecas que luego la rompían. La sal quedaba en piedra de color casi negro. Más tarde, el señor Jerónimo Lebrón excavó y construyó grandes túneles con madera, pero no pudo encontrar la mina. Entonces las personas tenían que ir a Recetor a traer la sal por cargas. Como no había puentes para pasar el río, lo hacían por cables de alambre que ellos mismos elaboraban y los amarraban en postes de madera gruesos y resistentes. Para pasar utilizaban unos ganchos hechos de madera, herraduras y unos balsos de pique. En el cable había un empleado del municipio de Pajarito al que llamaban pasero, debido a que su labor consistía en pasar las personas en ganchos, por lo cual pagaban 2 centavos. Si pasaban en la canasta debían pagar 5 centavos. Años más tarde, estos ganchos fueron reemplazados por poleas que las personas compraban y le adaptaban a los balsos. El ganado y las bestias eran pasados por el río ladereados, es decir, amarrar el ganado y las bestias para sostenerlas mientras se pasa el río. Las personas realizaban diversas actividades y elaboraban algunos productos que luego eran vendidos para ayudar a sustentar sus familias. Un producto elaborado por la señora Engracia Rodríguez era el jabón de tierra, el cual era preparado con el sebo del ganado y ceniza de leña. Le echaba agua y recogía la lejía que salía y en ella cocinaba el jabón hasta que quedaba por completo mezclados. La cocción continuaba hasta que diera punto. Lo sacaba en artesas de madera y cuando estaba frío lo cortaba. Lo envolvía en hojas de plátano y lo vendía a 5 centavos la barra. Alcaldes en la evolución de Pajarito. Los primeros alcaldes que administraron el municipio de Pajarito fueron personas nacidas en el mismo pueblo. Entre ellas tenemos Isaac de Jesús Barrera en 1917, Trinidad Corredor 1918, Timo León Gómez en 1919, Efraín Castillo en 1945. En la época de la violencia los alcaldes eran nombrados por el gobernador de Boyacá. Muchos de estos alcaldes eran militares, entre ellos tenemos a Antonio Cubides, Rogelio Carreño, Ángel María Wilches, Pedro Abella, Nicanor Soto, este último en 1958, Jesús Antonio Niño en 1959, Miguel Guevara en 1959, 1961, 1963 y 1972. Luis Demetrio Carvajal en 1960, Luis Felipe Guío Rivera en 1961, Rómulo Hernández en 1962, Ulises Bejarano Martínez, sargento segundo del ejército en 1962. En 1965 simultáneamente Lady María Valcárcel, Cerveleón Aranguren Chaparro, Amílcar Fernández y Gabino Mora. Pedro José Sisa Cepeda en 1966. Luego administró el militar Marco Livio Recalde Jacome, seguido por Efraín Plazas y Juan Vera Prada, 1968. Luis Pastor Ávila en 1969. Roberto Torres Jiménez, Francisco Alberto Camargo Escobar y Jorge Álvarez Murillo en 1971. José Antonio Galán Ayala en 1972. Vicente Soto, Marco Antonio Tejedor Alvarado y Antonio Soler Rincón en 1974. Hernando Antonio Espitia Niño en 1975. Carlos Pedilla en 1975 y 1977. Ciervo Mesa en 1976. Víctor de Jesús Arias Parra en 1978. Pastor Evangelista y Ana Josefa Ramírez Martínez en 1980. Jaime Agudelo Riveros en 1981.
Gonzalo Chaparro Núñez en 1982, Teodoro Barrera en 1982, Víctor Hugo Blanco Jiménez en 1982 y 1983, Luis Francisco Castañeda Ruiz en 1983 y 1984, Jaime Adeláscar Ramírez en 1985, doctora Lucy Mesa Díaz en 1985, doctor Gabriel Romero Piñeros en 1986, Henry Cardoso Higuera en 1986. Por elección popular han sido nombrados Teodoro Barrera para el periodo 1987-1988, María Nieves Wilches Espinosa 1989-1991, Nibardo Miranda Cifuentes 1992-1994, Teodoro Barrera 1995-1997 y Víctor Almanza 1998-2000. Otros funcionarios oficiales. Algunos funcionarios oficiales fueron Carlos Martínez, 1950, Pedro Antonio Celi, 1960, Luis Antonio Ortegón, 1962, Luis Efraín Rincón, 1963, Gustavo Moreno Niño, 1964, José de los Ángeles González, 1958, Carmen Julia Acevedo, 1968, Álvaro Carvajal Buitrago, 1968, Luis Alberto Mesa, 1969, Luis Enrique Verdugo, 1969, Héctor Morales Roa, 1970, Pedro José González, 1981, Tulia Nelly López, 1978, Rafael Antonio Forero, 1979, Francisco Lorenzo Correa, 1980, Luis Alirio Carreño, 1980, Lady Patricia Sánchez Pérez, 1981, Tomás Fernando Urazán, 1981, Blanca Cecilia Becerra, de 1983 a 1986, Benigno Antonio Martínez, de 1984 a 1988, Omar Rojas Peña, 1987, Marta Lucía Rojas, 1988, Ana Yolanda Pérez Chacón, 1989, Nidia Borges Lara, 1989 y 1990, Ana Mercedes Coronado, de 1991 a 1997. Personeros: Trinidad Buitrago, Manuel Miranda, Gloria Silva, Eva Lucía Neira, Yolanda Buitrago, Antonio Acevedo y otros más. Tesoreros: Eva Lucía Neira, Víctor Arias, Luisa de Arias, Yolanda Buitrago, Guillermo Vega y Ludovina Mendoza. Registradores del Estado Civil. Antes de 1958, los registradores venían al pueblo en época de elecciones, es decir, eran temporales, y a partir de ese año fueron nombrados de tiempo completo en el casco urbano, los siguientes: José María Forero, 1958, Rafael Antonio Rubio Sánchez, 1958, Jesús Armando Pinto Contreras, 1958, Luis Oliverio Rivera Rojas, 1970, Francisco Asís Hernández Montaña, de 1970 a 1993, Silverio Pinto Buitrago, de 1993 a 1997, y Gilberto Barreto Morales, quien es el registrador actual. Historia de la Revolución y sus mártires. En 1948 empezaron a aparecer grupos armados que oprimían y molestaban a la gente y no les dejaban vender sus productos en paz. Por entonces estalló la violencia y la gran mayoría de las personas se vieron abocadas a huir a los montes abandonando el poblado. Algunas personas que quedaron terminaron desplazándose a otros lugares. Cuando el pueblo quedó vacío, fueron quemadas las casas con todo lo que tenían. La gente que huyó tenía que consumir alimentos hasta de 2 días de cocinados
porque no podían prender fuego de día, pues la gente del gobierno llegaba al lugar donde salía humo. Dormían cada noche en diferente sitio y en el monte escarpado, aterrorizados y atentos a los disparos que se escuchaban en diversas partes. Cuando algunos eran encontrados, se ultrajaban a las mujeres y se violaban, y luego junto con los demás eran asesinados y quemados sus cuerpos. A los niños los mataban tirándolos hacia arriba, recibiéndolos en las bayonetas. Durante los años 52 y 53 hilaban el algodón en uso para remendar la ropa y hacer cotizas con suelas de fique y capellada de algodón. Usaban sombreros de trenza de fique, comían abundante carne y arepas de maíz y carne. Por aquella época el ejército invadió toda la región. Recogían todo el ganado que encontraban y lo llevaban cerca del pueblo. La gente de la revolución lo quitaban y lo llevaban para el monte para matarlo, pues la carne era base de su alimentación. Cuando pasaba la avioneta disparando por el monte, la gente empezaba a esconderse entre sus improvisadas chozas o debajo de las piedras para protegerse del peligro. Don Eduardo Fonseca ayudó mucho a la gente, se encargaba de ver que las personas que tuvieran comida la compartieran con los que no la tenían, mataba ganado y les proporcionaba las raciones que necesitaban. La gente le recompensaba trabajando en lo que podían. A finales de 1950 yo pasaba por la región del Cusiana en la vía carreteable y única que comunicaba Boyacá con los llanos, zona liberal que venía siendo castigada por la violencia conservadora. Ese día en Pajarito encontré todavía sangre fresca de 5 campesinos que habían sido asesinados. Este es un testimonio del señor Eduardo Fonseca Galán, compilado por la Universidad Inca de Colombia en el libro Los combatientes del llano, editado en el año 1953 y el cual se puede encontrar en la página 85. El ejército y los conservadores de la región de Recetor, Pajarito y Chámeza, unidos, habían logrado varias infiltraciones en la guerrilla. En las veredas y caseríos liberales saciaban su venganza en gentes indefensas que fusilaban sin contemplación de ninguna clase, o los hacían perecer bajo las llamas de sus propias casas que eran incendiadas. Así ocurrió con 9 personas de la familia Álvarez en Corinto, hecho consumado por los conservadores. Ante la inminencia de la invasión planeada por el gobierno, temiendo que no pudieran resistirse, organizaron en sectores de Corinto una fuerza de defensa comandada por Salvador Cantor y otra en Usamena comandada por Jesús Abella y Rafael Riveros. Cada sector tenía 2 patrullas de 20 hombres. Un avión militar dejó caer en Copiagua una carta dirigida a Eduardo Fonseca con un cheque por 10.000. Dando a entender que había un convenio para que abandonara la guerrilla. Este fue devuelto meses después con una carta donde se mofaban por la muerte que les estaban propiciando y fue dejada a menos de 10 metros del lugar donde se encontraba el comandante del fuerte militar de Pajarito, burlando la impresionante barrera de trincheras que les resguardaban. El 15 de enero de 1953, 3 aviones bombardearon y ametrallaron la población de Pajarito, donde ya no había ninguna persona. El 20 de enero se inició la tan anunciada invasión que nos tenía desvelados desde tiempos atrás. En el camino se unían cientos de conservadores a quienes el ejército entregaba fusiles y uniformes. Hubo duros combates por todas partes. Las tropas del ejército salieron de Tunja, Yopal, Sogamoso y Miraflores con un número de unos 15.000 hombres. En vehículos solo llegaban hasta Peña de Gallo, Quebrada Cuspaquirá, donde el puente lo habían derribado con explosivos y empezaba la zona de minas. Por Agua Azul subieron varias comisiones que fueron atacadas por los Calderón sobre la región de Pajarito y Recetor. Centro de las operaciones de Eduardo Fonseca llegaron 1.500 hombres, los cuales entraron por la región de Irba del municipio de Pueblo Viejo, hoy Aquitania. Por Labranza Grande llegaron 500 hombres que se instalaron en la vereda de Usamena, Pajarito. Por Chámeza entraron 400 hombres procedentes de Miraflores. Las tropas que bajaron de Sogamoso instalaron cuarteles en Peña de Gallo, La Virgen y Corinto hasta donde llegaron el 22 de enero. Allí acamparon 3.000 hombres. Luego se instalaron en cuarteles en Curicí, Huerta Vieja, Pajarito y El Boquerón. Hubo bastantes bajas en las filas del gobierno causadas por las balas y minas del enemigo.
En la zona de combate localizada entre Corinto y Agua Azul, a cualquier hora del día se miraban aviones, tronaban cañones, morteros, minas, fusiles y ametralladoras. En el sitio denominado Chorro Blanco minaron 800 metros de carretera utilizando 4 magnetos que hacía explotar 50 minas al tiempo, cada una colocada a 4 metros de la otra. Se supo que venía el ejército porque empezaron a explotar las minas colocadas en la carretera. El domingo salió de Corinto una doble columna de uniformados de más de 3 kilómetros de larga, 1000 hombres al mando del capitán Durán Pombo. La misión era tomarse el pueblo de Pajarito. Había 50 guerrilleros en el sitio de la emboscada armados con fusiles, revólveres y machetes y desnudos de la cintura para arriba con el fin de distinguirse en el momento de la explosión, comandados por Jorge y Eugenio Fonseca. Por el lugar pasaba una patrulla a hacer una inspección y como no vieron nada manifestaron que todo estaba en paz y se volvieron a llevar la razón. Continuaron el camino, llevaban por delante bestias y ganado con rastrillos, chamizos y ganchos para descubrir alguna trampa. De pronto descubrieron un cable y gritaron que había minas. Lo cortaron y en ese momento Jorge Fonseca dio la orden de ataque y explotaron todas las minas dejando una inmensa nube de humo y polvo. Murieron muchos militares y también hombres de Fonseca. Los últimos cogieron mucho armamento y munición. Mártires de la violencia. En la violencia murieron muchas personas inocentes cuyo pecado era pertenecer a determinado partido político. En cierta ocasión, en Corinto, un hogar con 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, en una noche fueron sacados por 11 soldados. Violaron las mujeres en presencia de los padres y hermanos. Luego los mataron e hicieron montón, les rociaron gasolina y los quemaron. En ocasiones vinieron de receptor don Juan Alvarado y Luis Vega y hablaron con el ejército para pedirles que les perdonaran la vida. Les explicaban que ellos no habían hecho nada. Primero los recibieron y cuando ya era tarde los sacaron del caserío, los mataron y los taparon con ramas. También murió Tito Barrera, esposo de la señora Úrsula Hernández, a manos de la guerrilla. Las muertes eran muy crueles. Maniataban a la gente liberal y los arrojaban al río Cusiana en los precipicios de Peña de Gallo. Perfil y estado del sector urbano y rural de Pajarito. Pajarito es uno de los municipios más alejados de la capital del departamento de Boyacá, por lo cual siempre ha sido abandonado por los entes gubernamentales del departamento y de la nación. A pesar de su gran riqueza natural tanto en flora y fauna como en minería, que no han sido explotados por falta de recursos y la tecnología adecuada. Su desarrollo ha sido lento y en algunas ocasiones se ha estancado. Aquí no hay industrias que generen empleo a sus habitantes. Debido a la cercanía con el departamento de Casanare, los habitantes de Pajarito realizan sus diligencias en los municipios de Agua Azul y Yopal, por lo cual la cultura y costumbres de los habitantes están bastante influenciadas por la de los llanos orientales. Desde hace unos 8 años, sus gentes y algunos de sus gobernantes han querido que Pajarito sea anexado a Casanare en espera de una mayor ayuda económica que le permita alcanzar mejores posibilidades de desarrollo. División política actual. El municipio de Pajarito consta de 9 veredas pertenecientes al relieve de la cordillera oriental. En ellos encontramos 4 caseríos en la vía que conduce a Sogamoso. En el sector rural encontramos un 27% de la población y en el sector urbano el otro 73%. Las veredas de Pajarito son La Sabana, Corinto, Usamena, Sabana Larga, Huerta Vieja, Miraflores, Jotas, Monserrate y Magavita. Veredas del municipio. Vereda de Miraflores. Se encuentra ubicada a unos 15 minutos de la parte urbana, está limitada por el norte de la vereda de Huerta Vieja, por el oriente con la vereda de Usamena, al sur con la vereda de Jotas y al occidente con la vereda de Magavita. Su clima es templado y muy húmedo y malsano.
Su temperatura varía debido a las fuertes lluvias que caen durante casi todo el año. Esta vereda está bañada por algunas quebradas que llevan sus aguas al río Cusiana. Historia de la vereda. En 1938 la vereda estaba habitada por las siguientes familias. La familia del señor Pantaleón Torres, quien era considerado como la persona pudiente de la vereda. Las familias de los señores Moisés Gómez, Nicolás Bonilla y Saturnino Penagos, de quienes en la actualidad hay varios descendientes. La familia Arciniegas era considerada importante por tener el privilegio de poseer y mandar en grandes extensiones de tierra, comprendidas desde el sitio denominado Peña de Gallo hasta Santiago de las Atalayas. En esta vereda se encuentra la hacienda Altagracia, perteneciente al señor Eleuterio Rivera, director del Seguro Social en Sogamoso. Esta finca fue años atrás un sitio turístico utilizado como sede de reuniones recreativas. Allí se encuentra una piscina y un salón de baile, construcciones que en la actualidad se encuentran deterioradas. Esta vereda está formada por dos sectores, Quebrada Negra y Miraflores. En Quebrada Negra existe un caserío a la orilla de la carretera formado por 11 casas y una escuela donde los habitantes envían sus hijos a estudiar, al tiempo que es utilizada como centro de recreación para niños y adultos. Allí hay unas 3 tiendas que surten a la población de algunos productos básicos de la canasta familiar y del quehacer cotidiano. En el sector de Miraflores habita un 25% de la población de la vereda, asisten a clase en la escuela del sector. Allí las familias son muy numerosas, con un promedio de más de 6 hijos por familia. Los habitantes de Miraflores son muy trabajadores y humildes. Sus hombres son fuertes y emprendedores por herencia histórica. El color predominante de la piel es el moreno, trigueño y pálido, de estatura regular y complexión delgada. Las mujeres, además de dedicarse a las labores hogareñas, colaboran en el trabajo de la parcela. Las viviendas de esta vereda están construidas con adobe, ladrillo y madera, pero sin ninguna estructura técnica que brinde comodidad y un buen ambiente a sus moradores. Vereda Corinto. Limitada por el norte con la vereda de la Sabana, por el oriente con el río Cusiana, con el occidente con el municipio de Aquitania y por el sur con la vereda de Huerta Vieja. Está ubicada al norte de la zona urbana a una distancia en bus de 1 hora. Sus fundadores fueron Isaías Barrera y Mercedes Paipa, quienes vivían en un sitio llamado Boca de Monte. También es cofundador de Corinto Esteban Castillo, que vivía en el sitio llamado Los Corrales. Este último había trabajado con el gobierno y como pago le habían dado una extensión de tierra. Antes la vereda se llamaba Candelas, pero cuando llegó la carretera le fue dado el nombre de Corinto, debido a que alguien leyó en la Biblia la epístola a los Corintios y bautizó a la vereda con este nombre. La inspección de policía de la vereda funcionó en la casa del señor Roque Sánchez y de su esposa Concepción Castro. Fue creada por el señor Gustavo Roselí Quijano en el año 1962 y se eliminó en el año 1995, ya que en ese año el gobernador de Boyacá decidió acabar con todas las inspecciones de policía del departamento. Se desempeñó como inspectora de policía la señora Rosario Sánchez en la casa de sus padres y luego en su propia casa. Cuando llegó a Corinto el personal de la carretera, construyeron un campamento en madera en el sitio denominado El Bambú, que consta de casinos y hospital. Trajeron una planta eléctrica, colocaron una postería de madera con cable hasta Sogamoso para el teléfono y de esta manera se estableció la comunicación con la ciudad de Sogamoso. Esto sucedió en el año 1942. En la actualidad la economía de los habitantes de Corinto se basa en la ganadería y en el turismo, ya que se encuentran 12 tiendas y 4 restaurantes que son visitados por las personas que a diario circulan por la carretera del Cusiana. Uno de los restaurantes más antiguos que aún existe es el denominado Pancito. El restaurante Parador del Cusiana es muy famoso por su acogida y ubicación. La vereda está conformada por unas 70 viviendas
con una población aproximada de 200 habitantes. Existe un establecimiento educativo de básica primaria, una capilla católica en la que se reúnen los devotos para las celebraciones religiosas. Cuenta con un puesto de salud que fue construido en 1982. Han prestado sus servicios algunas enfermeras de planta. En esta vereda se encuentra el Salto Candelas. Vereda Huerta Vieja. Está limitada por el norte con la vereda de Corinto, por el sur con las veredas Magavita y Miraflores, por el oriente con el río Cusiana y la vereda de Usamena, y al occidente con la vereda Magavita y el municipio de Aquitania. Está ubicada a 30 minutos del poblado. La conforman 3 sectores, Curicí, Charanga y Huerta Vieja. En cada uno de ellos hay una escuela primaria. Sobresalen en esta vereda 2 caseríos, Curicí y Huerta Vieja. Está formada por 25 viviendas con una población de 120 habitantes. Este caserío es sitio de llegada de los vecinos de las veredas de Sabana Larga y Peña Alta. Brindan albergue y pastaje a los animales de carga que utilizan estas personas. Este sitio sirve también como depósito de la madera que es traída de las montañas aledañas, pues la madera es uno de los productos más sobresalientes en la economía de la vereda. El acueducto que surte el caserío fue construido por la administración municipal, el cual es traído de la quebrada La Leonera, que en verano presenta escasez de agua para el sector y el regadío de las huertas caseras. Existen 3 tiendas que suministran a los habitantes algunos productos básicos y que a la vez son fuentes de ingreso económico para sus dueños. Curicí, ubicado a unos 45 minutos de la zona urbana entre las quebradas de Curicí y Cúncuta, su nombre es debido a la quebrada ya mencionada. Está conformado por unas 20 casas y 4 tiendas. Tiene una población de 70 personas. Cuenta con servicio telefónico con 2 líneas que permiten la comunicación con la zona urbana y con otros municipios. Hay una construcción destinada para un puesto de salud, pero por ausencia del personal profesional no está en servicio en la actualidad. Hay también una bomba de gasolina de propiedad de la señora María Barón. Vereda Usamena. Está conformada por los sectores Margaritas, Peñalta y Guamal. Su nombre es tomado de una princesa indígena que habitó en la región a la que un rey le hizo una dona. El nombre de Peñalta se le da por encontrarse allí una peña de las más altas desde donde se divisa el municipio. La vereda limita al oriente con Sabana Larga, al occidente con el río Cusiana, al norte con el municipio de Labranza Grande y por el sur con la vereda de Monserrate. Cuenta con 3 caminos de herradura que conducen a la vía principal a los sectores Margarita, Guamay y Peña Alta. A su vez es la única vía de acceso a la vereda de Sabana Larga. Los primeros habitantes fueron Ulpiano Acevedo, Alejandro Cárdenas, el señor de apellido Mezquita, Luis Piragauta, Edilberto Moreno, Miguel Condía, Jesús y Tomás Acevedo. La comunidad está conformada por 200 habitantes de escasos recursos económicos, ya que por existir pocas fuentes de empleo, personas entre 15 y 35 años de edad emigran a otros sectores en busca de trabajo y mejores condiciones. En el sector Margaritas, algunos de sus habitantes viven del aserrío y el cultivo del lulo. Vereda Magavita toma su nombre por la quebrada que sirve de límite entre Pajarito y Receptor. Limita al norte con el municipio de Aquitania, al sur con la zona urbana, al oriente con las veredas de Miraflores y Huerta Vieja, al occidente con el municipio de Receptor. En esta vereda se encuentra la hacienda Golconda y unas 7 casas. Viven allí unas 20 personas. No hay establecimiento educativo. Vereda Jotas. Limita por el oriente con el río Cusiana, por el occidente con Magavita, por el norte con Miraflores y por el sur con Magavita. Hay allí unas 10 viviendas y una población de unos 30 habitantes. No hay allí escuela y los niños asisten a la escuela de Quebrada Negra. Vereda de Sabana Larga. Limita al oriente con el río Charte
y el municipio de Yopal, al occidente con la vereda de Usamena, al norte con el municipio de Labranza Grande y al sur con la vereda de Peñalta. En esta, la vereda más alejada del casco urbano está a unas 7 horas a lomo de mula por el camino de Herradura. Hay una escuela. Vereda Monserrate está ubicada al oriente de la zona urbana, limita al oriente con el municipio de Agua Azul, al occidente con el río Cusiana, al norte con la vereda Usamena y al sur con el río Cusiana y el municipio de Agua Azul. Los niños de esta vereda van a estudiar a la escuela urbana. Vereda La Sabana, limita al oriente con el municipio de Labranza Grande y la vereda de Usamena, al occidente con la vereda de Corinto, al norte con el municipio de Aquitania y Labranza Grande y al sur con las veredas de Corinto y Usamena. No tiene establecimiento educativo, los niños van a estudiar a la escuela de Corinto. Posee 10 viviendas construidas en madera y techo de paja, otras en concreto y teja. Tiene unos 50 habitantes, la base de la economía es el ganado vacuno y ovino. Presente y futuro de Pajarito. Estado socioeconómico. Las vías y medios de comunicación. Pajarito cuenta con una carretera pavimentada desde Sogamoso hasta el sitio llamado Curicí, denominada Carretera del Cusiana. Esta es la principal vía de comunicación con el interior del país, utilizada para el comercio y transporte de pasajeros. Se espera que en un futuro toda la carretera sea pavimentada, ya que en la actualidad se han hecho los contratos para dichos trabajos. El tramo que une a Pajarito con Agua Azul se encuentra pavimentado. Esta carretera se denomina del Cusiana, debido a que la mayor parte de su trayecto la recorre por la ribera del río de este nombre, uniendo las ciudades de Sogamoso, Pajarito, Agua Azul y Yopal. Esta vía es fundamental para el progreso económico y cultural del municipio. De la carretera del Cusiana parten 2 caminos carreteables que van, uno de Curicí a La Charanga y otro que va a la vereda de Magavita. Las demás veredas solo cuentan con caminos de herradura que los comunican con la vía principal o con la zona urbana. Las principales empresas de transporte que prestan su servicio por la ruta Sogamoso-Yopal son Flota Sogamutsi y su servicio El Llanero, Autoboy, el servicio Los Libertadores, la empresa Concorde y la flota Simón Bolívar. Transitan además por esta vía carros particulares, taxis, tractomulas, camperos y camiones de carga. Otros medios de comunicación. La prensa. Todos los días llegan al municipio los principales periódicos del país, las revistas y los periódicos del departamento. La radio. Es uno de los medios de comunicación más empleados, pues en especial en el campo solo este puede llegar. La televisión es un medio bastante empleado en la zona urbana por las dificultades en la señal. Fue necesario comprar en 1992 una antena parabólica que permite captar los 2 principales canales del país. La llegada de la televisión trajo consigo el mejoramiento de la educación y la cultura del municipio, aunque también los problemas que se presentan con este medio. El teléfono. Hay una historia muy curiosa referente a este medio. Se dice que en una casa llamada La Magdalena, de propiedad del señor Gustavo y ubicada en la vereda de Huertavieja, se instaló el primer teléfono. Hasta allí se desplazaban muchas personas que necesitaban comunicarse con sus familiares. Don Gustavo Rosselli cobraba de acuerdo con las llamadas que allí se hacían. Los primeros teléfonos que existieron en el municipio eran de manivela colgados en la pared. Estos teléfonos funcionaban en la actual residencia del señor Jaime Hernández, siendo la operadora la señorita Reina Vargas. Luego fue nombrada la señora Rosario Sánchez y los teléfonos fueron trasladados a la casa del señor Saúl Rojas. Unos años más tarde, el teléfono funcionó en la alcaldía, que por aquella época funcionaba donde hoy es la escuela urbana, y cuando fue trasladada a la alcaldía, se trasladó el teléfono al Palacio Municipal, que fue destruido. En este último lugar trabajaron como operadores las señoritas Olga Camargo y Marina Garnica.
Luego se trasladó a la casa de la señora Delfina Rodríguez. Ahí se instalaron las primeras cabinas y los teléfonos de discado directo. En 1993, la empresa Telecom construyó una planta para el funcionamiento definitivo de este medio de comunicación, donde en la actualidad presta sus servicios. Servicios públicos. La electricidad. El municipio contaba con una planta eléctrica con una capacidad de 60 kilovatios, lo cual no era necesario para suplir las necesidades del poblado. Sus redes se encontraban en regular estado, no había contadores y las instalaciones internas eran rudimentarias. Los gastos de mantenimiento de la planta eran muy altos y los ingresos no alcanzaban a sufragarlos. La planta prestaba el servicio durante 3 horas al día, así, de 6 a 9 de la noche, y en algunas ocasiones, especialmente cuando había festividades, el servicio se prestaba hasta las 10 de la noche. El encargado de manejar la planta era don Delfín Cáceres. Siendo alcaldesa la señora María Nieves Wilches, en 1990 se logró instalar el servicio de interconexión eléctrica, el cual se puso en servicio en octubre de este mismo año. Entre los años 1994 y 1995 se construyeron las redes para proveer de este servicio a las veredas de Quebrada Negra, Huerta Vieja, Curicí y Corinto, gracias a algunos aportes del PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, la electrificadora de Boyacá, los usuarios y la alcaldía municipal. En la actualidad hay el proyecto de electrificar otras veredas. Gracias a este servicio público, el municipio ha tenido un resurgimiento debido a que se han incrementado algunas actividades económicas, culturales, deportivas y educativas. Por esta razón, los habitantes tuvieron la oportunidad de comprar electrodomésticos y así mejorar sus condiciones de vida. Pavimentación. Con el ánimo de dar una mejor presentación a la población, se pavimentó la vía principal en el año 1988. Gracias a la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y a las petroleras. En 1996, siendo alcalde Teodoro Barrera, fue pavimentada la segunda vía del municipio con la colaboración de la compañía Lobo Murillo Guerrero. El resto de las calles se encuentran sin pavimento, pero se tiene el proyecto de pavimentarlas a corto plazo, pues es propósito de la administración pública y deseo de los habitantes dar una mejor presentación a la población, al tiempo que estas calles pavimentadas, por estar el municipio en una zona de ladera, permiten un adecuado drenaje en la época de invierno. La plaza de mercado. Fue construida en 1965 y remodelada en 1988 con dineros del municipio y algunos aportes del departamento. El día de mercado es el domingo, pues en este día los campesinos y los habitantes del municipio de Receptor se desplazan hacia la zona urbana, al tiempo que los comerciantes venidos de la ciudad de Sogamoso hacen lo mismo para ofrecer sus productos. De esta manera, la población se abastece de los principales productos de la canasta familiar. En algunas ocasiones, al mercado en Pajarito asisten habitantes del municipio de Chámeza y de algunas veredas de Agua Azul. El matadero municipal. Fue construido en el año 1991 con dineros del municipio. Está ubicado junto a la plaza de ferias y la escuela urbana, lo cual ha traído consigo problemas ambientales para los niños que estudian en la escuela. Hay que tener en cuenta que su construcción no es la más adecuada, por falta de un drenaje para el lavado, trayendo consigo malos olores e insectos muy perjudiciales para la salud. En la actualidad se hacen estudios para la solución de este problema. La plaza de ferias. Construida en el año 1980 con dineros del municipio y del departamento, su estructura está hecha en ladrillo y tubo metálico. Por falta de drenaje en temporada de invierno sufre inundación, por consiguiente un prolongado deterioro. Se ha pensado dotarla con una báscula para el pesaje del ganado. El acueducto municipal. En el año 1959, el señor Pedro Alonso Hernández donó un lote para la construcción de los tanques de almacenamiento de las aguas provenientes de la quebrada La Cogollera. En 1977 se realizó un proyecto para reforzar este acueducto. En 1990 se hizo una reforma general al acueducto y se le adicionó las aguas provenientes de las quebradas Agua Blanca y La Guaymara. Gracias al consejo de algunos expertos y a un acierto de las autoridades municipales, fue declarada reserva forestal al bosque en el cual tiene nacimiento la quebrada que surte al municipio del preciado líquido. Alcantarillado. En el año 1970 se instaló una tubería de 10 a 12 pulgadas, la cual no fue suficiente para el drenaje del municipio, lo cual ocasionaba focos de infección en distintas partes del poblado.
En 1996, gracias a la gestión del alcalde Teodoro Barrera, se remodeló el alcantarillado dotándolo de una tubería de 24 pulgadas, llevando su desagüe al río Cusiana. En la actualidad se construye una planta de tratamiento para estas aguas negras gracias a un convenio entre las compañías Perenco y Corporinopia. Entidades que colaboran con el municipio: la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. En el municipio funcionaba una oficina de la Caja Agraria, la cual estaba ubicada en un salón de Bavaria junto al Palacio Municipal y al puesto de policía. Su función era tramitar créditos a los campesinos de la región al tiempo que servía de banco para el trámite de pagos de servicios públicos y el pago a los maestros del municipio. El 10 de septiembre de 1997, la planta física de esta oficina fue destruida por la toma guerrillera efectuada al municipio. Desde entonces, la oficina fue trasladada al municipio de Agua Azul, desde donde presta los servicios a sus socios. El 13 de julio de 1998 fue trasladada esta entidad nuevamente al municipio de Pajarito, donde presta sus servicios en la actualidad. Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. Fue integrado por las autoridades institucionales que funcionaban en el municipio y delegados de las diferentes veredas se reunían cada mes para analizar, debatir y priorizar los diferentes proyectos que presentan las veredas. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, fue creada por Acuerdo 001 de enero de 1995, conformada por un zootecnista, un ingeniero agrónomo y 2 técnicos agrícolas. La primera planta de personal que funcionó estuvo conformada por Saulo Orduz como director, Mario Pinzón como subdirector y por 2 bachilleres egresados del Colegio Departamental Agrícola de Pajarito. En la actualidad ejerce como director el ingeniero Mario Pinzón, como subdirector el zootecnista Ricardo Camacho y los bachilleres técnicos agrícolas Rocío Vega y Guillermo Vega. Los programas que esta institución ofrece son: asistencia técnica agrícola y pecuaria a los pequeños productores del municipio, realizando actividades como parcelas demostrativas, tanto en el campo agrícola como en el pecuario, huertas escolares y caseras, elaboración de proyectos de reforestación, charlas y días de campo. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Esta entidad ha desarrollado en el municipio programas de capacitación a familias campesinas en ganadería y acciones microempresariales como el aprovechamiento de las frutas, modistería y electricidad. Al mismo tiempo, colaboró de forma directa con la elaboración de las instalaciones eléctricas de algunas viviendas. Servicios de salud. En Pajarito hay un puesto de salud construido en 1974 en el gobierno del alcalde Antonio Galán, con la colaboración de la Federación Nacional de Cafeteros y la Beneficencia de Boyacá. En el año 1992 se amplió la construcción con recursos del PNR. En la toma guerrillera ocurrida en el 10 de septiembre de 1997, el puesto de salud fue destruido, quedando la población sin este servicio de primera necesidad. Tiempo después se adaptó un salón en la concentración urbana con el fin de poder atender a la población en los servicios de odontología, medicina, enfermería y suministro de medicamentos farmacéuticos en una pequeña droguería. En la actualidad, el puesto de salud funciona en una vivienda tomada en arriendo por el municipio, mientras las directivas del Hospital Regional de Sogamoso construyen una nueva planta física para ubicar allí este puesto de salud. Además del puesto de salud, hay 2 droguerías que surten de medicina al municipio. También hay algunos dentistas que trabajan de manera particular. De esta manera, hemos llegado al final de este podcast. Queremos dar los agradecimientos de manera especial a la licenciada Josefina Cruz Mendoza y Graciela Martínez Rodríguez por compartirnos el capítulo 3 de su libro Pajarito, Sombras, Luces y Horizontes, y de esta manera transmitirlo en material auditivo, enriqueciendo al conocimiento de todos los que desean escucharnos. La idea original y la edición es de Daniel Leonardo Ariza Cruz. En la lectura, Lisbeth Castañeda y quien les habla, Viviana Lozano. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión.